Buenos días, mi nombre es Daniel Alejandro Aguirre Cavazos y en el podcast del día de hoy trataré de abordar una problemática que nos ha estado persiguiendo, por decirlo de cierto modo, por muchos años. Esta problemática es la de la equidad de género. ¿A qué nos referimos con equidad de género? Bueno, la equidad de género es un concepto que hemos estado tratando de buscar como sociedad en los últimos años, dado la notable desigualdad que ha existido durante mucho tiempo. A esto nos referimos en algo tan simple como la diferencia entre salarios. Si bien en ciertos países, y especialmente en México, ya es obligatorio y ya es por ley que el salario tiene que ser igual, tanto para hombres como mujeres, es un poco complicado todo este tema, porque está muy interiorizado para nosotros como sociedad. Tiene muchos estigmas, por decirlo de cierta manera, y para nosotros como sociedad está ya muy interiorizado que hay una diferencia entre géneros. No nos vemos como iguales. Tal vez algunos hombres no se ven como superior, pero no se ven como un igual hacia una mujer. Nos vemos de manera distinta. Pero esto, ¿por qué pasó? ¿De dónde viene? ¿Cómo se consiguió? Eso es lo que estaré tratando de abordar el día de hoy en este podcast. Entonces, los distintos fenómenos que se encuentran alrededor de este concepto, cómo está presente la equidad, cómo está presente la equidad en el pueblo mexicano, etcétera, de manera clara y tratándolo de hacer más conciso y más entendible. Para tratar de tener, pues, un modo de poder esparcir el mensaje de manera correcta, empatizando con ambas partes del problema, no solamente echarle la culpa a un sitio o echarle la culpa a una de las identidades de género existentes, porque es lo mismo. No estamos aceptando que existió un problema o que existe un problema si solamente echamos la culpa a una de las partes, porque eso implica una desigualdad. Entonces es un poco de lo que estaré tratando de abordar el día de hoy. Primero que nada, ¿a qué nos referimos con igualdad de género? Bueno, como es socialmente conocido, el concepto de igualdad de género es una estructura social donde en teoría todos los géneros existentes deberían tener una igualdad. Nadie puede tener más prestaciones que otro, nadie puede tener un beneficio por el simple hecho de ser de cierto género. Una igualdad, estamos hablando de iguales, a la par. No buscamos más, no buscamos menos, buscamos ser iguales, buscamos ser atendidos, buscamos ser entendidos por todos los medios, por todas las personas de la misma manera. Que no exista una preferencia ante tal género o tal género. Porque, como bien sabemos, incluso en la sociedad mexicana actual, es muy difícil encontrar un lugar donde podamos ser plenamente libres para expresar quiénes somos. Esto implica nuestra identidad de género y nuestra cultura. Entonces, la identidad de género ha sido muy reducida en los últimos años a la simple creencia de que solamente existe hombre y mujer, o masculino y femenino en su defecto. Entonces existen 1000 variantes del género que se han hablado recientemente, 1001 variantes del género que si nos podemos hacer una lista y serían miles y miles y miles y no acabaríamos. Podríamos hacer incluso un podcast completo de todo eso. Pero hablando en lo social, estos dos géneros, masculino y femenino, han estado presentes o han sido más visibles durante la historia de la humanidad. Y pues debemos saber que hoy en día el género va mucho más allá. Es lo que le estaba tratando un poquito de explicar. Ofrece un espectro muy amplio, un espectro demasiado amplio, que es muy difícil de abarcar en unos cuantos minutos, pero tanto como si te identificas como uno de los géneros socialmente establecidos, como si la ideología de género es distinta, siempre ha habido una distinción. Entonces, en un punto de la historia, la balanza que existía entre géneros, entre hombre y mujer, entre los Homo sapiens, en un punto de la historia, en un punto de la prehistoria, de la historia clásica, esta balanza que existía se inclinó hacia el género masculino. ¿Esto por qué? Es lo que estaré tratando de analizar. Pero si retrocedemos lo suficiente, nos damos cuenta que
que no siempre hubo una desigualdad en cuanto a los géneros y en general en las personas. No siempre hubo una desigualdad o una preferencia. Entonces podríamos decir que en algún punto sí existió la equidad de género, porque incluso al igual que se veneraban dioses, llevémoslo a culturas antiguas, en el momento en el que se veneraban dioses por parte tanto de la cultura maya, de la cultura mexica, de la cultura totonaca, de las culturas de los griegos, de los romanos, etc., había una igualdad. Se veneraban tanto a figuras masculinas como a figuras femeninas. Entonces, ¿qué pasó? Hasta que eventualmente, ¿qué pasó? En un apartado de la sociedad, no les pareció que existiera esta igualdad. Era raro para ciertos hombres, incluso porque las ideas machistas, porque es algo que también conlleva la equidad de género, mayormente las ideas machistas, es algo que eventualmente un apartado de la sociedad no le pareció y decidieron que la mejor solución ante futuras disputas, incluso en imposición social, tanto con una imposición social o material, tanto por parte de cualquier género o específicamente del género femenino, sería caótica. Entonces, sociedades como los cleros, las religiones, empezaron a darle más poder exclusivamente a los hombres. Esto también en lo político. Conocemos muchos países, incluso en México. Nuestro país es un país donde no se prestan las oportunidades para una mujer, políticamente hablando. No se dan las oportunidades. En años de historia mexicana, nunca hemos visto una mujer como presidente o muchas mujeres en cargos políticos, porque mayormente y socialmente es lo que ha conseguido la historia que tenemos acarreando por muchos tiempos de una imposición del género masculino, reduciendo gradualmente la igualdad que pudo existir entre ambos géneros en algún punto dado. Entonces, los hombres llegaron a creer que eran superiores por alguna razón, y solamente buscaban imponer sus reglas sin consultar o tener empatía hacia las mujeres y los demás géneros, viendo a las demás personas como objetos o un medio para conseguir algo, como si fuéramos simplemente desechables. Como ya un ejemplo de lo anterior, podemos dejar en claro que sí existe una evidente desigualdad de género. Esto lo podemos ver tanto como en roles socialmente vistos o socialmente presentes, como es la figura de un presidente, la figura de un alcalde, la figura de un gobernador. Esto lo observamos ahí y lo observamos en los trabajos. Por mucho tiempo, el trabajo que hacía un hombre podría ser hasta un poco menos pesado de los trabajos que realizaban las mujeres, y esto era más beneficioso para el hombre porque él era quien resultaba con un salario mayor. Entonces, todas estas luchas que vemos día a día, todas estas decisiones que toman las mujeres de salir a marchar, salir a exigir que se respeten sus derechos y salir a exigir una igualdad, nunca son para sentirse superiores. Lo único que se busca con la equidad de género y con la igualdad de género es que podamos encontrar un punto medio, tanto como para hombres como para mujeres y los demás géneros existentes, donde no exista una imposición, donde no hay una imposición por parte de cierto género, porque lamentablemente la imposición masculina ha llevado a cosas detestables, a cosas horribles con el paso de los años. Han existido miles de muertes por el simple hecho de que un humano se cree superior a otro. Incluso hemos catalogado delitos como la violencia de género. Ese es un delito ya estipulado. La violencia de género cometida por parte de un hombre a una mujer o viceversa. Los feminicidios es un tema un poco difícil de abordar, porque como hombre no estoy en lo personal yo en posición de abogar o en posición de expresar mi opinión respecto a este tema, porque tanto como con el aborto, con el feminismo y muchos de estos temas han surgido a raíz de la poca igualdad de género que existía, porque las leyes contra el aborto fueron impuestas por hombres, no fueron impuestas por una mujer, fueron impuestas por hombres. Y la mayoría de las leyes que existen hoy en día no fueron ni siquiera aprobadas por una mujer. Las mayorías de las leyes que tienen años existiendo fueron aprobadas por hombres. Y es muy gratificante ver cómo recientemente y en tiempos modernos
se ha podido lograr una equidad de género un poco mayor, con mujeres en puestos de trabajo o incluso más altos que los hombres, con mujeres en puestos políticos más altos incluso que los hombres, e incluso con mujeres presidentas. Eso ha sido uno de los avances más increíbles que hemos tenido a nivel social. Pero es innegable que sí existe una distinción, que con el paso de los años se ha creado una brecha entre ambos géneros. ¿Y cómo podemos solucionar esto? Porque pues su impacto social ya ha sido demasiado, incluso teniendo delitos como el feminicidio, como el aborto, que son delitos que se han creado en un espectro muy reducido. Lamentablemente hay hombres que por el simple hecho de creerse superiores matan a una mujer por el hecho de ser mujer. Eso no es igualdad de género, eso es una desigualdad increíble. Y con el tema del aborto, podemos ver cómo las leyes del aborto fueron impuestas por hombres. Nunca consultaron a una mujer. Nunca se consultó a una doctora, todo fue con doctores, todo fue con hombres, por el simple hecho de que tenemos muy interiorizado, o en algunos casos exteriorizado, la violencia de género contra las mujeres. Es algo muy complicado, es algo muy difícil de ver y es algo muy difícil de entender. Entonces, la violencia de género acarrea demasiados problemas. Pero afortunadamente las sociedades actuales y generaciones actuales están tratando de llevar este tema de una mejor manera, tratando de convivir, de llegar al punto de convivencia que la vida sea tranquila y pacífica para todos los géneros existentes. Porque eso es otro tema que no he consultado en este podcast. El género no solo se reduce a masculino y femenino, a hombre y mujer. Existen muchas variantes, demasiadas variantes, como no tienen una idea. Tanto como una persona que se identifica con un género y que al día siguiente se puede identificar con otro, o personas que simplemente no se identifican con los géneros establecidos, y eso no está mal, al contrario, da una diversidad aún mayor al género, a la concepción que tenemos del género, y eso es increíble realmente. Entonces, de manera un poco más centrada, lo que quiero llegar al punto es, durante muchos años, y por parte de las instituciones, por parte de la sociedad, por parte de las religiones, siempre se le ha dado un papel más importante a los hombres, siempre, y esto es innegable. Entonces, si bien hubo un punto donde la apreciación hacia ambos géneros y hacia todos los géneros existentes era más amplia, evidentemente se ha habido un poco reducida, gracias a los distintos acontecimientos sociales que han pasado. Cosas como el hecho de no permitir participar a las mujeres en una guerra porque la guerra es de hombres, y lo cual pasó más de una ocasión. Es un poco difícil de entender de dónde surge bien esta idea, porque tenemos tanto tiempo acostumbrados a esta manera de vivir que nos parece muy drástico el cambio, nos parece muy drástico el cambio y nos parece muy malo. Nos parece malo el cambio, pero a veces hay que entender que el cambio está bien, que adaptarse y que buscar el equilibrio entre ambas partes de una desigualdad a veces es la mejor parte. Hablando de la equidad de género, entendemos que existe el reto de la equidad de género, porque hay cosas que simplemente no están bajo nuestro control. Hay cosas que socialmente están establecidas desde hace miles de años y que nuestra generación, la generación actual de personas que existen, en personas entre los, por dar una idea, entre los 15 y 25 años, son personas que estamos tratando de buscar un mundo mejor. Tal vez no para nosotros, y tal vez no vivamos lo suficiente para conocer y para ver el mundo en el que estamos trabajando, pero lo estamos haciendo por algo. Estamos tratando de buscar una equidad para todos los géneros existentes. Esto con el único fin de que todos podamos vivir en una sociedad tranquila, porque hemos vivido años de desigualdad, hemos vivido mucho. Yo como hombre, en lo personal, he sido tanto como la persona que ha sido desigual por cómo me criaron, e incluso he sido la persona que ha aprendido lo mal que está marcar una desigualdad entre hombres y mujeres. Y son cosas tan pequeñas como el azul es de hombres, el rosa es de mujer, las mujeres con mujeres.
las mujeres no se pueden llevar con los hombres. Son cosas tan pequeñas que están tan inmersas en nuestra sociedad que no nos damos cuenta, que incluso cometemos actos tanto de machismo como actos que transgreden la paz de otras personas sin notarlo, porque son cosas que están muy interiorizadas, son cosas que con las que se nos criaron, son cosas que se pasaron de generación en generación y que a veces no podemos controlar. Por último, y para no alargarme tanto, hay una parte en todo esto que nos lleva a los retos que tiene la igualdad y la inclusión. Por muchos años, como ya mencioné, hemos estado acarreando una cultura donde socialmente una parte del género está beneficiada, ya sea por medios audiovisuales, ya sea por medios políticos, por medios sociales, por medios religiosos. Socialmente una parte está beneficiada por el simple hecho del género que son, o el género con el que nacieron, o en su defecto con el que se identifican. Entonces, ¿cómo podemos lograr que ¿cómo podemos lograr que esto se diezme, que esto sea menos? Tal vez no tenga una propuesta yo clara en este momento porque tampoco es algo que me haya puesto a pensar mucho, pero sí he notado en mis grupos de amigos, en mis grupos sociales cercanos, en mi grupo del trabajo, que ya se presta más la conversación a que una mujer sea el líder de cierto lugar, a que una mujer sea la jefa, la encargada de cierto lugar. Entonces, es muy bonito ver cómo con el paso de los años, con el paso del arduo trabajo de grandes personalidades que han estado apoyando esta lucha, tanto de frente como en los medios, tanto como en la parte de atrás, sin visibilidad, sin respeto, sin recibir realmente algo a cambio por la lucha que están haciendo. Entonces, más que nada para mí el reto principal sería de esto sería concientizar a las personas, porque muchas personas ya están muy adecuadas a su ideología. Si bien nosotros como personas relativamente jóvenes, entre, insisto, 15 y 25 años, tenemos una ideología un poco más flexible, nos transformamos y nos adaptamos a las cosas que vayan surgiendo. Hay muchas personas que no están dispuestas a cambiar su ideología, incluso mujeres que están bien con la desigualdad de género. Entonces, esto también lamentablemente incluye la violencia de género. La violencia de género es algo muy detestable, es un acto muy condenable también, que ha estado presente en nuestra sociedad. Insisto, la misma imposición que hemos estado acarreando. Entonces, para mí el reto principal de la igualdad y la inclusión sería tratar de cambiar la mentalidad de las personas más cerradas al tema, personas mayores, personas que no están dispuestas a cambiar. Para mí ese sería el principal reto de la igualdad y la inclusión, a la par que concientizar más sobre actos como el machismo o los feminicidios, que son actos súper condenables, que existen porque una persona se cree más o se cree mejor que otra. Es detestable, es horrible. Entonces, yo diría que principalmente entre los retos de la igualdad es hacer ver a las personas que todos somos iguales, porque a veces creo que incluso eso nos cuesta un poco entender que somos iguales, tanto como a la persona que nos lleva 20 años como a la persona que es 5 años, 15 años menor que nosotros. Entonces, los principales retos de la igualdad y la inclusión que yo veo sería el tratar de dar a conocer más estos temas, porque también la desinformación es un arma muy peligrosa. Entonces, para mí la principal medida que tenemos que tomar contra esto es combatir la desinformación, tratar de cambiar la perspectiva de las personas que están un poquito racias a la idea de cambiar su perspectiva, y abogar más por las condenas hacia los crímenes de violencia de género, que no sean tolerados, porque hemos tolerado esto por muchos años. Las mujeres han tolerado esto por demasiados años, incluso mucha gente los ha perpetuado por demasiados años, y es porque los gobiernos no quieren hacer nada contra ellos. Pero si esas personas no van a hacer nada contra ellos, tal vez nosotros como sociedad, como los integrantes de la sociedad, como población, debemos unirnos para combatir todos estos estigmas. Muchas gracias por escuchar mi pequeño podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Esperemos vernos en otra ocasión. Gracias.